amigos, buenas tardes. Estamos otra vez aquí desde la cocina de la iglesia, porque la palabra del Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por eso, en esta tarde estamos aquí para bendecir tu vida, estamos aquí para llevarte un mensaje de bendición, un mensaje de la palabra del Señor, precisamente aquí en la cocina, donde la relación, la reunión, la amistad es la clave y donde nosotros queremos dejarte un mensaje que hemos cocinado especialmente para la alimentación de tu alma. En esta tarde entonces vamos a ir a la palabra del Señor, allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, vamos a leer a partir del versículo 19. Dice así la palabra del Señor: y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. ¿Quién es Jesús? Bueno, aquí Jesús está encontrando, tiene un diálogo con una mujer de Samaria. Una mujer que, a pesar de estar cerca allí de la parte de Judea, donde estaba el verdadero culto al Señor, esta mujer, digamos, no sabía o no conocía a Dios, no conocía a Jesús. Tenía alguna información y cuando Jesús habla con ella le dice que ella sabe que iba a venir el Mesías, ella sabe que iba a venir el Cristo, pero exactamente no sabe quién es esa persona, no sabe cuándo va a venir, ni sabe cómo, pero queda sorprendida cuando Jesús le revela toda su vida. Sin conocerla, sin saber de ella, el Señor le va a revelar todas las cosas de su vida. Entonces ella se sorprende y se da cuenta que quien está hablando con ella es alguien especial. Y le dice: yo creo que tú eres un profeta. Pero, ¿Jesús era un profeta? Bueno, para mucha gente Jesús es solamente un profeta. Un hombre que trae un mensaje de amor, de paz, de tranquilidad para toda la humanidad. Y a veces, muchas veces en Navidad o en otro tipo de festividades cristianas, se recuerda de esa manera. También otros ven a Jesús como un revolucionario, una persona que vino a cambiar, que vino a luchar contra la injusticia, que vino a luchar contra la situación que se daba en aquel momento de opresión. Y por ahí, digamos, muchas personas ven a Jesús como una persona revolucionaria, una persona de cambios. Sí, Jesús es un profeta, sí, Jesús es un revolucionario, porque Él también vino a cambiar una religión que era, digamos, bastante formalista, bastante ritualista, pero que Jesucristo la va a cambiar por una religión interior, por una fe interior, una fe precisamente en Él a través de un creer de todo corazón. Un sabio. Jesús era un sabio, ¿sí? Para muchas personas Jesús era un sabio, una persona que sabía mucho de las Escrituras y una persona que daba muy buenos consejos, que daba excelentes consejos. Y podríamos pasar toda la noche hablando de diferentes teorías, de diferentes teologías que hablan acerca de quién era Jesús. Podemos ver a Jesucristo, digamos, de diferente manera o analizarlo de diferente punto de vista. Podemos analizarlo desde un punto de vista sociológico,
podemos analizarlo desde un punto de vista histórico, filosófico o político o de muchas maneras, y sin lugar a dudas encontraremos en él toda una serie de análisis que a lo largo de la historia se han hecho acerca de Jesús. Pero como siempre decimos, nuestra fe tiene que estar fundada no en la palabra de los hombres, sino que tiene que estar fundada en la palabra de Dios. Por eso vamos a ver un poquito qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de quién era Jesús. Y primeramente entonces vamos a ir al libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3, nos habla acerca de quién era Jesús. Y el autor de los Hebreos empieza hablando a los hebreos en esta epístola universal y les empieza a decir precisamente quién era Jesús. Y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces el autor de los Hebreos empieza hablando aquí acerca del Hijo, acerca de Jesucristo. Y él estaba diciendo que Dios les había hablado a los hebreos de muchas maneras, a través de todos los profetas. En la Biblia vemos profetas como Moisés primeramente, como Daniel, como Isaías, como Jeremías, Malaquías, Habacuc, bueno, una serie de profetas allí, mediante los cuales Dios habló a su pueblo. Pero dice, en otro tiempo, Dios les había hablado de esa manera. Pero ahora, en estos últimos días, estos postreros días, dice, le ha hablado por su Hijo. Y es interesante que Dios ha hablado a través de Jesucristo. Dios puso su mensaje en Jesucristo. Y Él lo transmitió a los hombres según lo que estaba planificado por Dios. Porque Cristo dice que se hizo obediente y obediente hasta la muerte en la cruz. Jesucristo pues nos trajo el mensaje de Dios, pero no fue simplemente un mensajero. Algunos dicen, sí, vino un mensajero, vino a hablar de amor, vino a hablar de paz, pero Jesucristo es algo más que alguien que habla de amor y alguien que habla de paz. Dice la Biblia que el universo fue hecho para Él. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Jesucristo es el que sustenta todas las cosas. Él es el resplandor e imagen de Dios. Una vez le preguntaron a Jesús y le dijeron que querían ver al Padre. Y entonces Jesús respondió que el que le había visto a Él, había visto al Padre, porque Él es la imagen de Dios. Dios es amor, Jesucristo es amor. Dios es poder, Jesucristo es poder. Dios es sanador, Jesucristo es sanador. Él es la imagen de Dios. Él nos trajo a esta tierra la imagen del Señor. Él es el resplandor, la imagen de Dios y el que sostiene, según nos dice la palabra aquí, el que sostiene todo el universo. El que sostiene el universo. ¿Cuántas veces hemos escuchado explicaciones de los hombres, explicaciones científicas de la ciencia humana acerca de cómo está el universo, qué es lo que sostiene, cuáles son las fuerzas y todo esto? Pero la Biblia nos revela en última instancia quién es el autor de esas fuerzas, quién es el que sostiene, el que mantiene vivas y activas esas fuerzas. No es nada más ni nada menos que Jesucristo. O sea que ya podemos ir descartando que sea solo un hombre, porque Él está sosteniendo el universo. Así que sin lugar a dudas no puede ser solamente un hombre, porque no hay hombre sobre la tierra que pueda sostener por mucho tiempo un peso de algunos kilos. Sin embargo, desde toda la eternidad y por toda la eternidad, Dios, Jesucristo, es quien sostiene el universo. También la palabra de Dios nos dice allí, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 y 14. En el principio
era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y nosotros podríamos decir, bueno, es la palabra de Dios, el Verbo, es la palabra, el logos, en el idioma griego, es el Verbo, la palabra activa de Dios. Sí, podemos decir todas esas mismas cosas, pero en el versículo 14 nos está explicando que el Verbo de Dios se hizo carne. Nos está explicando que el Verbo de Dios tomó forma humana. Nos está explicando que habitó entre nosotros. Entonces ya no estamos hablando de una palabra, ya no estamos hablando de algo inanimado, estamos hablando de algo que vive entre nosotros. Estamos hablando del Hijo de Dios. Estamos hablando que ese verbo se refiere precisamente al Hijo de Dios. Aquel que estuvo desde el principio. Dice, en el principio era el verbo. Antes que todas las cosas fueran creadas, cuando Dios creó todas las cosas, allí dice que ya estaba el verbo. Allí ya estaba Jesucristo. Así ya estaba el Señor siendo siendo co-creador de la creación. Él estaba creando todas las cosas, pero es más interesante todavía lo que dice la Biblia, porque dice, y el Verbo era con Dios. Quiere decir que ella estaba con el Señor, pero todavía una revelación más grande de este versículo, porque dice, y el Verbo era Dios. Entonces, por eso sabemos que Jesucristo no solamente era un hombre, no solamente era un profeta, no solamente era un sabio, sino que era Dios mismo. Dios se compone de tres personas. Es un solo Dios en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí vemos que el Verbo es Dios. Vemos la segunda persona de la Trinidad. La primera persona es el Padre, la segunda persona es el Hijo y la tercera persona es el Espíritu Santo. Dice allí la palabra de Dios que Él está con Dios y que es Dios. Y dice también la palabra de Dios que Él fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Sabe? Jesús tenía un segundo nombre. Hay muchas personas que no saben que Jesús tenía un segundo nombre. ¿Cuál era el segundo nombre de Jesús? Bueno, su primer nombre, Jesús, lo conocemos todos. Pero hay otro nombre más que la Biblia nos revela acerca de Jesús. Y ese segundo nombre es Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Aquel Dios que hizo todo el universo. Aquel Dios que creó todas las cosas. Aquel Dios que creó a todos los hombres. De una forma milagrosa. De una forma poderosa por el poder del Espíritu Santo. Vino a esta tierra, tomó carne y habitó entre nosotros como una persona. Esto es tremendo y es maravilloso. Qué privilegio aquellos que pudieron ver a Jesús cara a cara. Qué privilegio aquellos que pudieron ver a Jesús, conversar con Él personalmente, corporalmente. Hoy por hoy, a través de la oración, podemos hablar con Él. Hoy por hoy podemos escuchar su voz a través de las Escrituras y podemos también tener revelaciones especiales de Dios. Pero, ¿sabe qué? La revelación más grande está en la Biblia. La revelación más grande está aquí en la palabra del Señor. Qué interesante. Jesús es Dios con nosotros. Jesús es Emmanuel y Él quiere estar con nosotros. ¿Por qué vino Jesús a esta tierra? Él podía haberse quedado en el universo, podía haberse quedado en el cielo con la adoración de miles de ángeles, podía quedarse allí, ¿verdad?, con todas las cosas maravillosas que nos cuenta la Biblia que Él tenía allí en el cielo, pero vino a esta tierra porque Él nos amaba. Ya dijimos en el video pasado que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero podemos ver algún detalle más yendo al libro de Colosenses. Allí el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice, refiriéndose a Jesús, el contexto nos habla acerca de Jesús y nos dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad,
y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La palabra de Dios entonces nos dice que en Cristo habita, dice, corporalmente, o sea, en forma de cuerpo, toda la plenitud de la deidad. O sea que no vamos a decir que Jesús es solamente un pedazo de Dios, que solamente es algo de Dios, sino que dice toda la plenitud de la deidad. Quiere decir que Jesús es plenamente Dios. Jesús es plenamente Dios, no es solamente una imagen de Dios, no es solamente un reflejo de Dios, es mucho más que eso. Jesús es Dios, dice completamente, allí está la plenitud de la deidad. Pero más interesante todavía que esto, que es tremenda y maravilloso, es lo que dice el otro versículo. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vosotros estáis completos en Él. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, si tú tienes al Señor contigo, entonces dice la Biblia que tú estás completo en Él, que tú ya no necesitas hacer otra cosa para estar, digamos, en la presencia de Dios, que tú ya no necesitas estar haciendo otra vez como hacían los antiguos judíos, sacrificios y todo un montón de rituales. ¿Por qué? Porque Jesús está contigo. Y si Jesús está contigo, tú estás completo. Tu salvación está completa, tu vida eterna está completa. Tú estás en Él y Él está en ti. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, porque a veces tendemos a pensar, ¿verdad?, que nos faltan cosas, que todavía no estamos completamente salvos. No, Señor, estamos salvos. Tenemos que retener esa salvación, porque la Biblia dice, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Debemos retenerla, debemos cuidarla. Porque la salvación también, hermanos, la podemos perder. Pero si estamos en Él, estamos completos. Y si todavía no estás en Él, entonces no estás completo. Y yo te invito a que estés completo recibiendo a Jesús como tu Salvador personal. Entonces, la Biblia nos habla que Jesús es plenamente Dios. Que el que está en Él está completo y no necesita más procurar seguir siendo salvo, sino retener aquella salvación. Y también dice la palabra allí, y es la cabeza de todo principado y potestad. Eso me está diciendo, me está hablando a mí, que Jesús tiene la suprema autoridad espiritual. No hay otra cosa creada que tenga más autoridad que Jesús. No hay otra cosa más fuerte que Jesús. El nombre de Jesucristo es el único nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. El nombre de Jesucristo es el único nombre en el cual podemos ser salvos, y en ese nombre todo principado, potestad, sean espíritus, sean ángeles, sea lo que sea, tienen que callar, porque allí Jesucristo tiene suprema autoridad. Él es la cabeza, dice, de todo principado de autoridad. Quiere decir, la cabeza es lo que gobierna el resto del cuerpo. Jesucristo, al decir aquí el apóstol Pablo a los colosenses que Jesucristo es la cabeza, está diciendo que Él tiene autoridad sobre todo principado y potestad. Pero también, para no hacer simple teología y estudio simplemente de Dios, podemos ir también a Primera de Timoteo, capítulo 2, allí Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, dice la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesucristo no solamente es la imagen de Dios, Jesucristo no solamente es el verbo, el mensaje de amor encarnado para los hombres. Jesucristo no es solamente plenamente Dios. Jesucristo también es el mediador, dice el apóstol, entre Dios y los hombres. Y dice, hay un solo Dios verdadero. Hay un solo Dios que se manifiesta en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios con tres partes, pero solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo. No existe nada ni nadie que pueda mediar entre Dios y los hombres. O sea, no existe algo que pueda, digamos, decir, bueno, o alguien que diga, yo le voy a pedir
a fulano para que me ayude a ir a Dios. O yo voy a pedir a alguien que me represente, porque un mediador representa a una persona frente a otra. Un mediador acerca las partes, un mediador ayuda en los conflictos, un mediador trata de resolver esos conflictos. Bueno, la Biblia dice que el único mediador que ha resuelto el conflicto que había entre Dios y los hombres, y ese conflicto se llama pecado, y el único mediador que ha resuelto eso es Jesucristo. Es el único que puede llevarnos al Padre, es el único que puede acercarnos al Padre, es el único que nosotros podemos ir a Él para que Él nos lleve a la presencia de Dios. Jesús se dio a sí mismo en la cruz, dice la Biblia, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Él se dio a sí mismo en rescate por toda la humanidad. Él se dio a sí mismo en rescate por todas las personas. Desde el primer hombre que vivió hasta el último hombre que vivirá sobre la tierra, Jesucristo fue a la cruz y murió por él. La salvación se le hará efectiva cuando esa persona reciba a Jesucristo como Salvador. La oportunidad está allí, el rescate está pagado. Solamente hay que recibir la gracia, solamente hay que recibir el favor de Dios. Por eso Jesucristo se dio a sí mismo en la cruz. ¿Sabes? Cuando yo todavía no había recibido a Jesús como mi Salvador, cuando yo no había todavía nacido de nuevo, cuando yo no había recibido la salvación que Cristo ofrece, yo veía películas, a veces cuando veía cómo crucificaban a Jesús, a veces en Semana Santa, y no entendía por qué los hombres lo apresaron y él fue a morir en la cruz. No entendía y pensaba que él había fracasado porque lo habían puesto preso y lo habían matado. Pero después entendí que no fue que lo apresaron, fue que él se entregó. Él se dejó prender. Él mismo que había hecho calmar la tempestad allí en el lago de Galilea, en el mar de Galilea. El mismo que calmó la tempestad. El mismo que liberó al endemoniado Gadareno. El mismo que sanó a aquella mujer de flujo de sangre. ¿No podría librarse de unos cuantos soldados que venían allí a prenderlo? Indudablemente sí, pero él no lo hizo de esa manera. Él se dejó prender, él se dejó torturar, él se dejó amarrar y torturar, él se dejó matar en la cruz. ¿Para qué? Para pagar por nuestros pecados y por nuestras culpas. Por eso dice la Biblia acá que él se entregó a sí mismo en rescate por todos nosotros. Pagar un rescate es dar algo valioso para que una persona sea libre. Todos estábamos secuestrados, todos estábamos convictos, todos estamos presos del pecado. Jesucristo pagó nuestro rescate para que nosotros fuéramos libres. Nadie fue Dios muriendo en la cruz, solamente Jesús, y por eso solo Él nos salva y nos perdona, solamente Él nos presenta ante el Padre. Quisiera entonces en esta tarde que tú entendieras que cuando esa mujer samaritana, Jesús hablaba con la mujer samaritana y le estaba diciendo que Él era Dios, ¿verdad? Le dice, yo soy el que habla contigo, que le estaba diciendo más que simplemente yo me llamo Jesús. Él le estaba diciendo que Él era Dios en la tierra, la verdadera imagen de Dios. Él estaba diciendo que Él era Dios con cuerpo humano, que era Dios con nosotros. Él estaba diciendo que era Dios pleno y que hace pleno a sus seguidores, y Él estaba diciendo que era el único mediador entre Dios y los hombres. Yo te invito a que si nunca has recibido a Jesús como Salvador, hagas ahora una oración conmigo, que repitas una oración conmigo. Cierra tus ojos allí donde estás, cierra tus ojos en ese lugar donde estás y repite esta oración. Querido Dios y Padre Celestial, vengo ante ti en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Quiero en esta hora recibir la salvación que Jesucristo me ha comprado en la cruz del Calvario. Creo que Él pagó el rescate por mí. Creo que Él era plenamente Dios y que murió por mis pecados para que mis pecados fueran perdonados. Lo recibo como mi Señor, lo recibo a Jesús como mi Salvador y como único mediador. Lo tendré desde ahora en adelante. Gracias por la salvación de mi alma. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi amén.
Bueno, te agradecemos que hayas mirado este video. Te invitamos a que sigas mirando. Nosotros todos los lunes estamos subiendo videos nuevos y te invitamos que lo compartas también con tus amigos, con tus vecinos, con aquellos que quizás no van a la iglesia, no conocen al Señor, y esperamos que sea de tremenda bendición. Puedes seguirnos en nuestra página de Facebook, la dirección aparece por aquí en la pantalla, y también nuestros horarios de cultos y nuestra dirección está apareciendo aquí por la pantalla también, así que te esperamos y esperamos haber sido de mucha bendición para ti.